aquí la presentación del libro de Al principio de la oscuridad, de Carlos Largo, y que la acompañarán su compañero Paco Gallardo y José Luis Hermida, que nos contarán también sus casos, que han coincidido muchas investigaciones juntos en sus casas encantadas. Tanto Paco como José Luis, bueno, pues llevan muchísimo tiempo pues, trabajando juntos. Ellos residen ahora ellos residen en Sevilla, bueno, y tienen muchos casos que contarnos. Os dejo ahora con Carlos con la presentación de su libro Al principio de la oscuridad. Gracias, Miquel. Y bueno, gracias a todos los que estáis aguantando el tirón de todas estas charlas. Además, yo creo que tenemos algo en común, que es la pasión por el misterio, por la investigación. Y bueno, una anécdota que no para de ocurrirme últimamente es que, bueno, parece que tengo mala suerte con la tecnología. Tendré que hacérmelo mirar porque, bueno, tenía preparado unas diapositivas simplemente para que vierais a los protagonistas que forman parte de mi primer libro, Al principio de la oscuridad, que aquí tenéis para que lo podáis ver. Bueno, lo podéis encontrar en librerías, en internet, es fácil localizarlo. Y bueno, al fin y al cabo, Al principio de la oscuridad surgió de la necesidad de contar 10 años de trabajo, 10 años de experiencias como investigador junto al equipo de la Nave del Misterio. Porque al fin y al cabo, claro, yo me he encontrado muchos compañeros que siempre han dicho, no, yo es que desde pequeñito me he ido a investigar, yo he estado detrás de estos temas. A mí no, a mí el misterio me llegó de la manera más insospechada, que fue bueno, pues a través de una beca en la cadena SER. Estaba terminando la carrera de comunicación audiovisual y siempre había tenido súper claro que quería trabajar en la radio, pero yo era súper escéptico de estos temas. Es más, conocía el programa Milenio 3, pero poco más. Y tuve la suerte de estar en el momento adecuado, a la hora concreta, y me dijeron, mira, pues este verano vas a continuar más allá de la beca que terminaba en agosto. Me presentaron ahí, que era Carmen, al resto de compañeros de Milenio 3, y a partir de ahí comienza un sueño de 10 años. Estamos ya en la temporada 14 del cuarto milenio, y Milenio 3 se acabó hace unos años, pero tuve la suerte de estar 6 años en activo allí como productor y redactor del programa, y bueno, pues conociendo a muchísima gente. Perfecto. Venga, genial, estupendo. Venga, perfecto, gracias. Vale, si con que pongáis una fotillo, ahora lo vemos. Vamos a improvisar un poquito, porque como decía, tengo a veces esta mala suerte con la tecnología, y la presentación la haría en mi ordenador, pero no hemos sido capaces y lo hemos intentado en el resto de ordenadores. Pero como me gusta experimentar, vamos a ello, vamos a improvisar un poco entre todos. Por supuesto voy a hablar de casos del programa, y gracias a la ayuda también de José Luis y de Paco vais a poder ver algo de material y escuchar, que eso sí que vamos a tener la suerte. Ya os decía que me encanta el mundo de la radio, y el libro, como decía el compañero Jorge Lieva también esta mañana, viene acompañado en cada capítulo de un código QR para que con vuestros móviles podéis escuchar a los protagonistas, a muchos de los protagonistas que forman parte de cada expediente, o investigadores que han estado relacionados con ellos. Y os he traído extractos de 4 capítulos para que oigáis algunos de esos protagonistas, ¿vale? Siempre me gusta empezar con una frase. El libro además está plagado de frases, y seguramente que a más de uno os sonará la que voy a leer. Es de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es una investigadora sobre la muerte, el concepto de la muerte, una de los máximos exponentes que hay y que ha habido, y que decía que es muy importante que hagáis lo que de verdad os importe. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. ¿Por qué elegí esta frase para uno de los capítulos del libro? Porque creo que me sentía muy identificado. Estamos muy acostumbrados a vivir nuestro día a día con multitud de preocupaciones, con multitud de problemas, con discusiones incluso, y no vemos el más allá. Que la vida está aquí de paso, que estamos de paso en ella, que es un regalo y que hay que aprovechar cada día, cada instante, cada segundo para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y yo tengo la suerte a día de hoy de estar haciendo, de trabajar en lo que
bueno, se ha convertido en una parte importante de mi vida, en mi filosofía de vida. Y sin más dilación, para no quitar tiempo tampoco a los compañeros, al principio de la oscuridad, como os decía, recoge 10 años de investigaciones. He tenido que seleccionar los casos, de hecho tengo la anécdota también con Mado Martínez, que es la editora del sello del libro, de Editorial Odeón, que yo cuando le hice llegar el índice del libro, pues tenía casi 50 casos y me dijo, para Carlos, que es tu primer libro, tienes que seleccionar, tienes que resumir y elegir los que te parezcan más potentes, ¿no? Más impresionantes. Lo que traté de hacer sobre todo era un homenaje a todas aquellas personas que me habían brindado sus historias a lo largo de todas estas aventuras. Porque yo no quería ser el protagonista del libro, quería que ellos relataran sus propias vivencias y sobre todo dar a conocer el mensaje de él. Estamos acostumbrados a que este tipo de experiencias pues, supongan un infierno para los protagonistas, que les aterren, ¿no? Que vivan en sus casas experiencias muy terroríficas, pero también he descubierto que hay mucha gente a la cual el misterio le ha cambiado la vida, que no vuelven a ser los mismos una vez que son tocados por una experiencia de este tipo, y lo hemos visto precisamente con Pepa, antes cuando hablábamos del caso de aquí del Ayuntamiento de Coria del Río. Es que no puede ser la misma persona. Y siempre hay luz al principio de la oscuridad, siempre hay cosas muy positivas de las que aprender y que nos hacen crecer, ¿no? Y bueno, pues hay una de las historias que aparecen en el libro, lo voy a dejar por aquí, que me llegó gracias a José Luis Hermida y al compañero que mencionábamos antes, ¿no? A Pepe Ortiz, y ahí fue donde también conocí a Paco Gallardo. Nos vamos a trasladar al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, aquí en Sevilla. Bueno, se comentaban muchas historias en este ayuntamiento, de apariciones fantasmales, a raíz de la reforma que se había hecho en los años 80. Imaginaos un edificio muy antiguo, un antiguo convento, que de hecho una parte estaba totalmente, prácticamente en ruinas, derruida, y la otra reformada, como digo, desde los años 80. Ha pasado, por supuesto, muchísima gente por allí, pero una persona fue la que nos dio la pista y la clave y la que nos ofreció de guía en todo este asunto. Vamos a cambiar su nombre porque nos pidió, además para el programa, que guardáramos el anonimato. Se llama María José en el libro. Y María José es funcionaria, es trabajadora desde hace un montón de tiempo, desde hace un montón de años en este edificio. Y ella lo que nos contaba es que había zonas en las que había vivido fenómenos sin explicación. Por ejemplo, en el archivo decía que se le caían carpetas cuando paseaba por allí y que incluso en ciertas noches, no solo ella, sino que habían percibido la presencia de algunas figuras que decían que parecían ser monjes. Y una experiencia también que a mí me gustó mucho que la contara, que era que delante de algunos vecinos del pueblo que iban a hacer sus gestiones, como aquí, al Ayuntamiento de Coria del Río, pues en esta ocasión allí en Cazalla de la Sierra, pues ellos habían visto la figura de un niño que acompañaba a determinadas personas y pues decían, ¿dónde se ha metido ese niño? Se acaba de pasar detrás de este hombre. Y cuando se dirigían al balcón donde le habían visto pasar, el niño no aparecía por ningún lado. Incluso se asustaban porque pensaban que el niño se podía haber caído del propio balcón. Y toda esta historia la cuento porque es lo que decía, ¿no? Una parte importante de nuestro trabajo, de los periodistas, es empatizar con la gente, escucharles. Porque precisamente es algo que se repite. Los testigos sienten la necesidad de contar sus historias, porque no a todo el mundo se le puede contar esto. Porque piensan que están locos, porque piensan que se lo están inventando, porque quieren minutos de fama. No, todo lo contrario. O sea, pierden más que ganar con este tipo de declaraciones. Porque en este país, todavía, en el año que estamos, no está bien visto, y es así. Nos dan 100.000 vueltas en países como Estados Unidos, donde hay casas con fenómenos paranormales, donde se ha creado un museo para vender productos. Yo no digo que se tenga que comercializar hasta ese extremo, pero sí por lo menos que demos la libertad a los testimonios para contar sus propias historias, su verdad. Y luego, por supuesto, el espectador tiene que juzgar, o el lector, y hacer su propio juicio crítico. En esta ocasión, lo importante es que María José nos hizo toda la ruta. En principio iba a hablar el alcalde también del ayuntamiento, otro compañero, Lino, que había visto una figura de una señora mayor vestida de blanco andando por los pasillos superiores, pero sin embargo la dejaron totalmente sola, y eso lo pueden acreditar
Paco y José Luis, cómo la pobre lloraba de ver cómo sus propios compañeros la habían dejado sola contando todas sus experiencias. Pero sin embargo, cuando hice el libro, hice ese ejercicio, ¿no? Hay un podcast, como os digo, dividido en capítulos, en pequeñas entrevistas con cada testigo. Y este es el primero que abre el libro, el capítulo número 1, pues tuve la ocasión de volver a hablar con María José 8 años después. Y me sorprendí mucho de lo que me decía. Y esto sí que lo vamos a poder escuchar. Espero que se pueda oír bien, con calidad. Y vais a notar cómo en ocasiones, al principio de la oscuridad, también hay luz. Compañeros míos, ya se reía, se mojaban de mí. Es más, de los años que ha pasado, que yo aquella famosa mujer del traje largo, vestido de blanco, no sé cómo era, yo no era la que la había visto, pero las personas que lo vieron me echaron a mí la culpa. Sirvió como un poco de guasa para el pueblo. Al menos encontré a alguien que me creía, que sabía que lo que yo estaba viviendo en esos momentos, pues que la verdad fue una experiencia inolvidable y me cambió la perspectiva de muchísimas cosas. Y sobre todo superó un poquito el miedo que me daba el edificio. Siempre he tenido mucho respeto, pero me ayudó. Pero no lo pasé bien, pero vamos, me da igual. Hubo personas que sí me apoyaron y me han llegado a decir que quedarte con el buen recuerdo y la experiencia que muchos que están criticando me hubiera gustado haber vivido. Pues para mí esta conversación ya fue un regalo, porque si a María José la ayudamos simplemente con el hecho de vivir una experiencia y soltar esa carga que durante tantos años había tenido, mi trabajo merece la pena, porque esa persona se liberó y se sintió comprendida por un equipo al que no conocía, sin embargo se vio dada de lado por sus propios compañeros. Con esto quiero decir que si aquí alguien en la sala ha vivido algún tipo de experiencia, que se atreva a contarlo, no hace falta que nos lo cuente a nosotros, simplemente a sus amigos, a sus familiares, que no se lo guarden, porque es una cosa que no todo el mundo puede soportar durante mucho tiempo. Y de aquí nos vamos a trasladar también a un sitio muy cercano, que es a Sevilla, también, aquí en la provincia, a Los Palacios, la Mejorada Baja, que seguramente la conozcáis, investigaciones que se han hecho a nivel local. También nosotros estuvimos un equipo desplazado del Cuarto Milenio a este cortijo, donde se han contado innumerables historias de apariciones fantasmales. Es un cortijo donde ha habido, ya abandonado, bastantes suicidios. Eso entraría dentro del capítulo de los triángulos de la muerte, ¿no? Espacio donde parece ser que se concentran, como en el bosque japonés, que tuve la ocasión de estar también, en la Aokigahara, el bosque de los suicidios. Y bueno, pues aquí se daban todos los ingredientes. Teníamos testimonios, principalmente el de un grupo de chicos que nuevamente, bueno, pues llegan a un espacio abandonado con la clara intención simplemente de pasárselo bien, de divertirse. Laura, Jessica, Diego y Carol, si no me falla la memoria. Chicos que tenían muy pocos años, os hablo de gente que tenía a lo mejor a punto de cumplir los 18, 16, 17, quizá la hermana más mayor, Jessica, que llegara a los 18, 19, 20, y iban a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Llegan a este cortijo y de repente, cuando están descargando las bolsas de plástico del coche para hacer una barbacoa en este lugar abandonado, apartado, que no iban a molestar a nadie, Laura, que es la protagonista de la que os estoy hablando, ve a alguien, está completamente sola, y ve pasar a alguien como un hombre, una figura masculina, vestida con ropaje negro, pero además normal, un pantalón negro y una camiseta negra. Ella se pensaba que era su novio, que era Diego, por la altura, por las características, pero lo vio pasar tan rápido que bueno, que no le dio importancia. ¿Qué ocurre? Que se le eriza el pelo y se asusta cuando de repente Diego le toca por la espalda y le dice: ¿qué haces? ¿Qué estás mirando? Le cuenta lo que ha pasado y se asusta muchísimo. Se asusta muchísimo. Su hermana Jessica y Carol, la otra amiga, le intentan tranquilizar: venga, no te preocupes, vamos a venir a lo que estamos aquí, ¿no? A celebrar un cumpleaños, a pasarlo bien. Y bueno, nuevamente el misterio sorprende a otra de las protagonistas, que en este caso es a su hermana Jessica. En un momento en el que
también están intentando buscar otro sitio. Hay una zona de una capilla, y allí de repente Jessica ve a una figura de una niña como corriendo. Ella lo describe únicamente como el final del vestido, como un vestido de gasa blanco que desaparece delante de sus ojos. Eso es lo que les termina ya de dar la clave, ¿no?, del miedo, del pavor, del terror, para salir corriendo de ese sitio, abandonarlo y no querer saber nada más. Este caso llega... ¿Tenemos alguna fotografía? ¿Sí? Ah, mira, tenemos vídeo. Pues ponos una fotografía si puedes, José Luis, simplemente para que vea la gente que no conozca el cortijo. Ahora lo vamos a apagar para que lo veáis. Este es el cortijo de la Mejorada Baja, que es una finca además del siglo XVIII, y toda esta historia ocurre aquí. Claro, cuando José Luis y Paco me comentan esta historia que les ha llegado a través de este grupo de chicos, de repente empezamos a tirar del hilo nuevamente y nos encontramos con más casos como el de un grupo de gente que estaban haciéndose unas fotografías. Es un lugar súper típico para reportajes fotográficos, de modelos, de celebraciones. No sé, hay gente que le gusta este punto de morbo, ¿no?, de lugar abandonado, lugar lúgubre. Y en esta ocasión, dos chicas son las que nos dicen que vieron, más que ver, escucharon la voz de una niña en la zona de la Sala de las Columnas, que está dentro, que además hay un pozo, que decía mamá, como que buscaba a su madre. Y luego también hay otra chica que además conoce muy bien José Luis porque fue alumna suya, que llega a ver como una especie de figura humana, como la que vio Laura, con ese ropaje negro muy oscuro, de tinta así como muy tenebrosa, que se encarama por una de las paredes de aquí hacia la parte de arriba. Claro, nosotros lo que hicimos, siempre repetimos el proceso, es una investigación de doble vertiente, científica y la sensitiva. En esta ocasión nos acompañaron Manuel Martín Loeches y Paloma Navarrete, a la que conoceréis por el programa, miembro del grupo IPTA. Paloma Navarrete, por supuesto, sin ningún tipo de información, y bueno, pues desveló bastantes datos muy suculentos que vais a poder ver en el libro sobre los individuos que aquí acabaron sus días, ¿no?, que decidieron quitarse la vida. Pero lo más interesante del caso de Laura, del testimonio, es que hicimos un aislamiento con su hermana Jessica y con ella. Nos acompañaba un equipo de científicos también de Barcelona, que a través de una serie de mediciones que tomaron durante los aislamientos, pues intentábamos establecer algún tipo de conclusión de por qué habían vivido ese tipo de fenómenos. Y hay un momento que ellos lo podrán comentar también. Mira, aquí podéis ver a los chicos. Podéis ver a Diego, a Laura, a Jessica y a Carol. Y aquí veis a Paco y a José Luis hablando con ellos en el proceso previo del reportaje. Y esto es lo que quería comentar. Hay un momento en el que Laura, durante el aislamiento, grita y pide casi auxilio, que vayamos a buscarla. Llama a su hermana, Jessica. Vamos corriendo y lo que descubrimos es que Laura dice que hay algo que le ha tocado en la espalda y que le escuece muchísimo, que le está doliendo muchísimo la espalda. José Luis dice, ¿puedo levantarte un momento la camiseta para ver qué ocurre? Y se produjo un fenómeno. Tenemos el vídeo del momento en que... Pues mira, casi mejor, si queréis, lo vemos y así podéis analizar de primera mano lo que ocurrió con la espalda. Unos arañazos que aparecieron en la espalda. Los resultados de fueron Laura. sorprendentes. ¿Qué estaba sucediendo? Sé que ahí ha sido ayer. Entonces, ahí empezamos. Otra vez. Ostras. Pero que con el botón y los 8 con el polar y todo. Pero que estabas ahora aquí. Aquí arriba hablando con ellos. Pero la otra vez era bastante menos, ¿eh? Por la foto que... ¿no? Igual. Son más pronunciadas, pero la otra vez más. Eran así. Solo te pasa a ti. Sí, solo te pasa a ti. Un poquito más, súbete un poquito. Ahí, un poquito menos, un poquito menos. No sé si se ve clarísimo, ¿eh?
ante estos fenómenos uno se queda boquiabierto y siempre se pregunta qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Lo primero que hicimos fue preguntarle a Laura: Laura, ¿tienes algún tipo de alergia que te haya podido provocar esta reacción? En principio Laura nos dijo que no, que todo estaba correcto, su hermana también. La siguiente pregunta que hicimos fue: ¿tienes miedo a este lugar? Bueno, pues un poco de respeto, sí. Y ya claro, la clave también la dieron los compañeros. Resulta que esto no era la primera vez que ocurría. Anteriormente, otras 2 veces que habían estado con ella haciendo ese proceso de preproducción del reportaje, a Laura le habían salido estas especie de arañazos, en principio eran como burbujitas, como casi una ampolla, que luego terminaba pues como en esa forma que habéis visto, totalmente enrojecido. Hicimos distintas preguntas a Manuel Martín Loeches, porque él presenció como científico este proceso, ¿no?, de formación instantánea. Carlos, perdona un segundito. Sí, sí. En ese momento, hablaba antes de que le había ocurrido otras veces. Le había ocurrido en 2 ocasiones antes, ¿no? Habéis visto el vídeo en el programa, grabando el programa en directo. Pero en ese momento concretamente le había ocurrido antes nuestra, de José Luis y mía. Fue cuando los citamos a ellos para que en el mismo sitio nos contasen la experiencia que habían tenido antes de venir las cámaras de Cuarto Milenio a grabar a Sevilla. Y entonces, como estáis viendo, estamos sobre una ventana, ella estaba sobre una ventana normal y corriente, José Luis estaba entrevistando, yo estaba con la cámara echando fotos, y fue en ese momento cuando empezó a decir otra vez, me pasa. Entonces se levantó la blusa, que en esta ocasión veis que es verano, y está la espalda tal como la veis. Eso era verano, y podía decir, bueno, un bicho que entró por atrás, alguien que por atrás le arañó, yo fui detrás a la ventana y no había nada. Y un bicho podría haber sido, evidentemente, pero ¿y por qué le pasó el invierno en plena grabación? Que veis que la cantidad de ropaje que llevaba la niña lo podía pasar, ¿no? Está clarísimo que era una niña que interactuaba de alguna forma con aquel lugar. No, pero me gusta que podáis dar estos apuntes, porque vosotros habéis vivido muchas de estas experiencias. Y bueno, esta es una más. Pero nos vamos a quedar también de nuevo en la provincia de Sevilla. De repente me avisan también los compañeros: oye, mira, tenemos un dossier de apariciones de carretera. Todos conocemos las historias de la chica de la curva, de que, bueno, pues las leyendas urbanas, ¿no?, que si se monta alguna chica en el coche y luego desaparece y hay un accidente, o te avisa precisamente para que no tengas un accidente. Y bueno, pues hay un momento en el que conocemos el caso de Carlos Magariños. Carlos es un chico muy joven, que además dio la cara en el reportaje, y ahí lo tenéis. Él nos contaba la historia que le había sucedido años atrás, en el año 91, en la carretera que va desde Sevilla a Madrid. Pues iba en el coche con la que era por entonces su novia y el padre de su novia, y ven que hay un coche parado en medio de la calzada, en el arcén, y claro, como todos haríamos, vamos a parar para ayudarles a ver si han tenido un accidente o simplemente necesitan nuestra ayuda. Con tan mala suerte que ese día además llovía, hacía muy mal tiempo, llega otro coche y se estampa contra el de ellos, que estaba estacionado para proceder al auxilio. Claro, el impacto que supone esa escena de caos total, pues os la podéis imaginar, con el consecuente daño, por ejemplo, en el caso de la novia de Carlos, en el cuello. Y bueno, pues intenta salir como puede, van a ver cómo solucionar todo este asunto. Y de repente se produce lo inexplicable. Carlos nos dice que de la nada apareció la figura de un hombre de rasgos escandinavos, por decirlo de una manera, que creo que le tenéis aquí, ahora lo van a poner los compañeros. ¿Qué haría yo sin José Luis y sin Paco? Desde hace más de 20 años, diferentes carreteras de la provincia de Sevilla han sido protagonistas de extraños encuentros que carecen de explicación. Supuestas apariciones que hoy salen nuevamente a la luz. Un hombre de mediana edad, con el traje de Clergyman,
era estático, tenía una plasticidad física que era realmente impresionante. Y él, la verdad, que tuviera esa plasticidad física, ¿no? Pero tenía una expresión de dulzura, de comprensión, ¿no? Incluso nos dio ese mensaje de que al que auxilia no le puede ocurrir humana normal. Claro, aquí veis a Carlos contando esa aparición, ¿no?, de esta especie de sacerdote, que lo que hizo simplemente fue ayudarles en esta situación caótica, como digo. Se acercó a la novia de Carlos, le tocó el cuello y le dijo: no va a pasar absolutamente nada, tranquilízate. Y según apareció, al instante, no saben cómo, se fue del lugar. Y nadie sabía absolutamente nada de este hombre, y además, hombre, sí, que por supuesto en España hay personas rubias, con ojos azules, pero es extraño, ¿no?, que de la nada aparezca una figura, además eso, como decía, con la cara prácticamente con rasgos de cera, de muñeco de cera. Y bueno, pues aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Fue una alucinación colectiva? ¿O en situaciones críticas o de riesgo a veces se producen este tipo de llamadas hacia los ángeles de la guarda, por decirlo de una manera? Bueno, no fue el único, y de hecho aquí entre nosotros hay otro testigo, Ángel, que también nos contó de manera muy casual, porque íbamos por otra historia, además en una entrevista, de un encuentro que tuvo volviendo de un servicio, de una boda, muy cerquita de aquí también, de Coria, cuando iba con su autobús, con su autocar, de repente se encuentra en la carretera la figura de una mujer con un carrito, una mujer vestida de blanco, con un carrito de bebé antiguo, y él llega a sobrepasar esa figura y recuerda muy bien, corrígeme si me equivoco Ángel, nunca se te va a olvidar ese rostro, ¿no? Cómo te miró, cómo tú pasaste esa figura y cuando quisiste darte cuenta a través del espejo retrovisor, ya nadie había ahí en esa carretera. ¿Por qué insisto esto? Porque el misterio nos puede llamar en cualquier instante y estamos pensando continuamente de ¿me voy a ir a este sitio abandonado para investigar? Pues no, a veces a mí me ha pasado y eso os lo voy a dejar que lo descubráis en el libro. Estando de vacaciones, en mi viaje de novios, en mi viaje de luna de miel, me encontré con una escena que a día de hoy todavía me sigue produciendo muchas preguntas y muchas incógnitas. Pero como tampoco quiero robarles mucho tiempo a los compañeros y quiero también que cuenten su parte, ya digo, lo voy a dejar para que lo descubráis. Sí que me quería despedir con el último audio, que es el de Javier Bosque, el número 4, así me lo pueden poner los compañeros, porque es un gran amigo. De hecho, le he visitado este verano en Nueva York. Es un hombre que en los años 70 tuvo una experiencia que le cambió por completo la vida. Él era seminarista en Logroño, estaba en su habitación cuando de repente un objeto metálico abre las ventanas de su cuarto, un objeto metálico tipo ovni, por decirlo de alguna manera. Él, muy asustado, se echa la sábana hasta arriba como para protegerse y de repente ese objeto suelta un haz de luz que va escaneando cada objeto de la habitación en la que está Javier. Lo único que puede hacer Javier Bosque, su reacción fue encender el magnetofón con el que grababa algunas canciones porque él tocaba la guitarra y aguantar la situación. Yo desde luego no hubiera aguantado. La presión no y el miedo que puede producir una escena tal cual. Ese objeto, según había entrado, hizo lo mismo que el sacerdote que hablábamos en la escena anterior, de Carlos. Volvió a salir de la habitación y no volvió a saber nada más de lo que había sucedido. Sí que en esta ocasión Javier expuso esa grabación sonora, ese registro sonoro. Llegaron a realizar estudios con él, distintos grupos de parapsicología e incluso las fuerzas del orden público de aquella época de este país estudiaron todas las pruebas que había, en este caso únicamente el registro sonoro que había captado Javier. Y se tuvo que marchar. ¿Por qué? Por la presión.
porque llegaba un momento en el que se encontraba que había gente que sabía más de su propia vida que él mismo. Le llamaban por teléfono a horas intempestivas, al teléfono fijo, le perseguían, se sentía perseguido. ¿Qué cogió? Abandonó nuestro país y lleva más de 40 años en Nueva York. Y para mí es como lo llamo en el capítulo del libro, es el ángel de Nueva York, porque está ayudando a muchísimas personas sin recursos en una organización sin ánimo de lucro a salir adelante. Y el mensaje es el que quería escuchar ya para terminar. ¿No tengo el de Javier? Bueno, pues os lo resumo. Hoy definitivamente la tecnología no está conmigo. Javier lo que decía en el programa es que había aprendido que este tipo de experiencias, lo que os decía, ¿no? Le había cambiado totalmente la visión del mundo, de lo que nos rodea y que a veces lo inexplicable también se hace presente. Y eso nos puede ayudar a tomar un rumbo en nuestra vida que no teníamos contemplado. Pero que no pasa nada, que de ello también se puede aprender y no tener miedo. Que hay que seguir adelante cada día y aprovechar, bueno, pues ya que, lo que decía al principio, ya que estamos de paso aquí, pues hacerlo lo mejor posible. Así que nada, agradeceros, ya siento que haya sido... ¿Cabéis? Os lo dejo para vosotros también, para que podáis contar, que si no, como tenemos tiempo muy limitado, así los compañeros, y si queréis comentamos ahora tranquilamente, porque hemos participado en muchas investigaciones, animaros simplemente a que, si queréis saber más, que bueno, pues tenéis el libro disponible, Al principio de la oscuridad, de la editorial Odeón, y ahí tenéis muchísimas cositas. Y no obstante, si ponéis en Google iVoox, la plataforma de podcast, y Al principio de la oscuridad, ahí tenéis todas las entrevistas para que podáis escuchar de viva voz de los protagonistas, de los testigos y de algunos compañeros que nos han acompañado en las investigaciones. Así que muchas gracias y doy paso a los compañeros. Bueno, muy buenas noches. Gracias por aguantar como héroes. Vamos a adaptar y a modificar todo lo que teníamos pensado y vamos a ver cómo sale. Paco y yo vamos a ir haciendo a la limón la presentación de las cosas que teníamos. La suerte es que muchas son en común con Carlos y por eso hemos ido proyectando y teníamos más, pero Carlos generosamente ha cedido el tiempo. Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos hablar esta noche es de casas encantadas y lugares malditos. Las casas encantadas no vamos a explicar lo que son porque nos iríamos por ahí por las ramas. Vamos a hablar en concreto de casos investigados por nosotros, en algunos ha participado Carlos, en otros pues no se ha dado la circunstancia. Una de las casas más encantadas por las pruebas que hay que nosotros hemos investigado es el Hospicio de los Reyes en la Macarena, el Hospicio Virgen de los Reyes en la Macarena, donde vivía como conserje una persona que con sus hijos tuvo una serie de experiencias y todo empezó a raíz de que sus dos hijas pequeñas y una amiga empezaron a hacer una noche una ouija invocando a una serie de espíritus que automáticamente les tiraron una silla contra la pared. Y a partir de ahí empiezan a ver ruidos, sonidos, movimientos de muebles, hasta el punto se producían esos ruidos de cadenas que llegaron a llamar a la Policía Nacional, que inspeccionó toda aquella zona y les dijo que no había nada. Pero lo más curioso de todo, esta es la pequeña casa, no voy a poner el vídeo para ahorrar unos 4 minutos, ¿vale? Ponemos los otros. Lo más curioso de todo, esta es la pequeña casa donde vivía, es que una buena mañana esta señora se levanta y se sorprende de que la sábana que le cubre tiene una serie de figuras y una serie de garabatos. Ella, indignada, llama a sus hijas pequeñas y les empieza a reñir, diciendo que cómo se les ha ocurrido esa broma de que mientras ella dormía ir a hacer dibujos en la sábana. Pero las niñas dicen que jamás, que ellas no han hecho ningún tipo de dibujos. Esos dibujos son, en algunos casos, bastante fáciles de ver, esas letras, y en otros casos, pues no tanto. Si podemos apagar la luz... Vale. Esto es parte de los dibujos o de los números y letras que aparecen en la sábana que nosotros llamamos la sábana del hospicio.
puestos con luz ultravioleta se destacan muchísimo más. Lo curioso, no solo hay estos dibujos, hay otra serie de escrituras y de grafías que al principio no tenían ningún sentido. La señora nos dejó la sábana, yo la tuve en mi casa un mes y la mandamos al Cuarto Milenio, que la tuvieron otro mes, y hicieron todo tipo de análisis a través de todas las pruebas forenses que se pueden adivinar. Y la conclusión es que no hay forma humana de hacer ninguna de estas grafías que aparecen en la sábana. Es más, a nivel microscópico y invirtiendo la imagen por técnicas de espejo, en la sábana se llegan a leer una serie de detalles que a simple vista no se ven y que dice sí de 16 almas, porque nosotros hemos llegado a averiguar que en el sitio donde se levantaba el hospicio había habido antes otra especie de guardería donde se decía que habían muerto en un pozo niños y niñas. Y entonces aquí está el informe pericial, caligráfico y documentoscópico hecho por un experto, Luis de Alamancos, encargado por Cuarto Milenio, que en 40 y tantas páginas declara que no hay forma humana, ni tinte, ni lejía, ni quitar hilos, ni ceras, ni látex, nada de hacer esos dibujos. Para colmo, había un misal en una de las estanterías que se caía cuando no estaban dentro de la casa, y ese misal iba reptando por sus propios medios hasta la mitad de la habitación y aparecía abierto por el Salmo número 7 siempre. Pero incluso cuando se iban 4 o 5 días, un mes de vacaciones, el misal se caía de la estantería de la librería y aparecía abierto por el Salmo número 7 en la habitación, en el centro de la habitación. Esto es uno de los ejemplos de casa encantada que nosotros hemos estudiado. Uno de los lugares que encierra un gran fondo de misterio es todo lo que se relaciona con el canal de los presos. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de lugares, digamos, lugares malditos, ¿no? Nosotros hemos estudiado varios lugares malditos de la provincia de Sevilla y curiosamente todos están en una línea que está marcada por el canal del Bajo Guadalquivir. ¿Sabéis? Un canal que tiene 158 kilómetros de Peñaflor a Albrilla, exactamente como tenía en José Luis. Bueno, pues a lo largo de ese canal se han producido, y en ese canal se han producido unos hechos tan traumáticos que han marcado el lugar, todo el lugar, y que nosotros le hemos denominado lugar maldito, ¿no? Y hemos investigado no solamente el propio canal en un punto determinado, donde se produjo aquel famoso programa del canal de los presos. Sabéis por qué se hizo el canal, ahora José Luis lo va a comentar, y lo que ahí se vio, pero también otros puntos emblemáticos de la carretera que están cercanos a ese canal y que también se ven y se producen fenómenos extraños. Debido a eso es por lo que todo el canal está impregnado de una energía, quizás maligna o no sabemos cómo, que afecta a lo que allí ocurre. Uno de esos sitios precisamente era la Mejorada. Si vosotros desde la Mejorada baja, ahora no os vais a encontrar que está tapiada, porque allí empezaron a llegar gente, grupos de esto hace cosas extrañas y sacaron la conclusión de que lo mejor era tapiarlo, que era un sitio precioso, como habéis visto en las columnas. Bueno, pues para llegar a la Mejorada hay que cruzar el canal. Está a 50 metros del canal. La primera foto que hemos visto de la Mejorada está justamente tomada del canal. ¿Por qué se produce a lo largo del canal todo este fenómeno? Pues no lo sabemos. Hemos hablado de quizá la fuerza del agua, la atracción del agua. Esa foto exactamente está tomada del mismo canal, ¿no? Lo que sí es cierto es que el canal, desde el inicio hasta el final, sí que guarda historias y bastante tremendas, ¿no? Queríamos hablar, ya que estamos en el tema antes de las carreteras. Sí, es el canal, pon el vídeo del canal, sí. Y ahora hablamos de las carreteras.
Eso no tiene voz. Michael, este lugar tiene algún tipo de fenomenología extraña porque nos está dando una guerra esto. ¿Tiene sonido? ¿Tiene sonido? Porque es un lugar más... no pasa nada. Es un minuto de aproximación al canal. Esta señora está contando una visión que ella ha tenido yendo a su casa con su niña en el coche en las orillas del canal. La vamos a ver ahora, la reproducción. Ella va en coche hacia Mairena, porque el canal también pasa por Mairena, y ve de pronto estos dos trabajadores. Era de madrugada y lo que le llama poderosísimamente la atención es que iban vestidos de pijama antiguo, como un pijama de presidiario antiguo, y flotaban, no andaban, iban flotando por la carretera. No es el único testimonio que hay de esto en el canal. Una pareja que tenía el coche aparcado cerca del canal, de pronto también ve una serie de soldados de la época de la guerra civil, vestidos con su tabardo y su gorra y con su fusil, desfilando por las orillas del canal. Incluso oye las canciones, los cantos antiguos que se cantaban en la guerra civil, que iban cantando estos hombres. El canal de los presos se llama así porque fue hecho por los presos, una vez terminada la guerra, los presos que se quedaron en la parte de los nacionalistas, pues fueron obligados a redimir su cárcel por penas de trabajo, y una de las penas fue trabajar en el canal. ¿Por qué empieza la leyenda maldita del canal? Bueno, allí murió gente, obviamente, en una obra de 158 kilómetros de muchísimos años murió gente. Y a mí me contaba Manuel, el de Lebrija, un señor mayor, que yo me encontré en una taberna, que el canal estaba maldito porque se veían las caras de los muertos en las paredes. ¿Y por qué decía él que se veían las caras de los muertos? Porque él partía de la base de que gente que trabajaba en el canal, forzada, pues había querido huir, los habían fusilado en un juicio sumarísimo y los habían tirado al cemento fresco del canal. Y que algunos no habían quedado suficientemente enterrados y se veía una forma de cara. Y se veían a veces por las noches lo que él llamaba las luminarias de los muertos, la luz del fósforo de los huesos. Eso no está comprobado para nada, obviamente, pero él lo decía, y de todas formas es uno de los motivos por los que se le llama lugar maldito al canal. Paco os va a explicar ahora otra curiosidad del canal. El canal, cuando cruza las carreteras, y cruza muchas, en esas zonas de carreteras se producen preferentemente accidentes mortales. Sí, tenemos varios casos, pero nos queremos referir a dos de ellos que a nosotros nos impactó, ¿no? En uno se trata de una carretera, la carretera de Lora del Río a Carmona, cerca de Lora del Río ya. Pasa el canal por allí y curiosamente hay muchísimos fenómenos, eso pertenece al otro, sí. Se producen muchísimos accidentes, de hecho allí al año pues mínimo 1 o 2 accidentes en el mismo sitio. O sea, fuimos a grabar un programa y recuerdo que Carlos se quedó impactado porque en cuestión de 500 metros habíamos visto 3 o 4 cruces, ¿verdad?, de estas que suelen poner las carreteras como diciendo aquí ha habido un accidente, ¿no? Bueno, tenemos a este hombre, Antonio Ronnie. Este hombre para nosotros es muy especial, porque este tiene una relación muy estrecha con esta carretera. El caso de este hombre nos llamó la atención, cuando tú lo oyes hablar parece que está un poco, pero es guarda jurado, trabaja de noche en Sevilla y todos los días tiene que volver a la Lora del Río. Él dice que hay dos caminos para ir, en dos formas de ir a Lora, y él dice que tiene que pasar por ahí. Le atrae esa carretera. Sin embargo, en esa carretera y en ese mismo punto, ella ha tenido 5 accidentes. Uno de ellos es este coche que lo dejó así, ¿vale? Curiosamente, a él no le ha pasado nunca nada en esos accidentes, pero no hay ya compañía aseguradora que le quiera asegurar el coche porque es que dice cosas tan
tan rara como que ha chocado con una pared blanca. De pronto iba en la carretera y se encuentra una pared y choca. El coche lo destrozó. Él se baja y allí no había pared ninguna. Evidentemente la carretera no va a poner pared, ¿no? Nos comenta que, dice, bueno, pues entonces yo estaré, no sé, a ver si es un animal blanco que he visto, una vaca o algo, se va a buscar a su amigo guarda del Seprona, guardia del Seprona, buscan por los cortijos, no hay ningún animal muerto, no hay nada, no hay rastro de que haya una pared, pero él tiene el coche destrozado y no sabe con qué. También otras veces, al pasar por a la zona del canal, ve unos señores con un coche negro que están parados, que se le quedan mirando, tipo los dos señores estos que hemos visto antes en el canal de los presos, se le quedan mirando y a él le parece extraño que a las 2 de la mañana, cuando llega de Sevilla para allá, haya dos personas vestidas de negro que están bajadas de un coche y que están allí hablando tranquilamente. Curiosamente, a la semana siguiente hay un accidente en aquel sitio y se matan unas personas. Ya digo que aquel sitio es especialmente conflictivo porque cada vez que Ronnie siente o ha tenido algún fenómeno de este tipo que nos habla, él ha tenido un accidente, pero a la semana siguiente había otro allí, otra muerte, ¿no? Nos contaba en una ocasión que vio un hombre que le hizo autostop, que lo paró, que lo llevó a la gasolinera, que le dijo, mire, por favor, me lleva, que no tengo nada con que ir, lo lleva a la gasolinera, lo deja allí y cuando termine, dice, señor, tenga usted cuidado que le puede pasar algo. Y a la semana siguiente Ronnie volvió a tener un accidente allí, en el mismo sitio, ¿no? Y usted dirá, bueno, pues Ronnie está un poquito marchado y nosotros quizá también lo pensemos. Lo curioso es lo que les voy a mostrar ahora, que esto no lo sabe nadie, excepto el grupo que tenemos de WhatsApp, se llama Observación en la Carretera. No sé si lo veis. Esto ocurre el día 21 de julio, creo que era, ¿no? Lo ponía por ahí, lo que pasa es que la copia de la pantalla del WhatsApp no se ve bien. El día 21 de julio a las 2 de la noche, 2:25 exactamente de la noche, Ronnie, en su lenguaje un poco así trullado, un poco alocado, nos dice, buenas noches a todos, ahora ha llegado de Sevilla una vez más a la carretera, al lado se muestra, trayectos de carretera normal, hablando con mi madre, madre, ya estoy en el canal, vale, ahora te veo, son las cosas que él escribe así, ¿no? Coche se queda en reserva y pienso, parar la gasolinera BP, cuando paso la palmera, que solo quedan troncos, enfilo la recta para la gasolinera. Una vez pasada la curva de los alemanes, a una velocidad pausada, observo unas piernas perfectamente andando, cruzando poco antes de la glorieta frente a la gasolinera, justo en el mismo sitio donde se producen todos los accidentes, ¿no? Allí siempre suele ponerse la Guardia Civil, por lo que pienso, son ellos. Mi sorpresa es que al pasar en la glorieta y miro a los lados no hay nadie, aún así ni andando, más aún ni andando, ni nada de nada, cuenta un poco lo que ha visto unas piernas por allí, se cuenta que en aquel sitio se ven piernas pasar, y bueno, y ahí queda la historia. Ronnie, yo personalmente la había leído en ese momento y pensé, ya está Ronnie con sus locuras. A las 9:02 de la mañana, a mí concretamente también me despertó un WhatsApp del mismo grupo, en este caso Fernando Liñán, que es el director del programa Onda Cero de Lora, que dice, un varón de 45 años de Loar de Peñaflor fallece durante esta madrugada, había sido a las 4 de la mañana, en accidente de tráfico, y cuando se abre la noticia había sido en el mismo punto kilométrico que Ronnie había visto las piernas pasar. Os habéis quedado igual que yo, me imagino, ¿no? ¿Qué tiene este hombre con esa carretera? ¿Predice lo que va a ocurrir? ¿O quizás vio unas piernas pasar y él, como está acostumbrado, no se asustó, pero el del accidente se vio a esas piernas y no supo reaccionar y tuvo un accidente? La cuestión es que en ese punto las piernas esas están documentadas por los compañeros de Onda Cero, que lo han visto ya más de 40 personas pasar las piernas estas. Y está al lado de la carretera, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora, creo que en 5 últimos minutos, de que en los hospitales es otro de los sitios donde básicamente suceden este tipo de fenómenos paranormales. El caso del Hospital CARE de Córdoba es uno que hemos investigado también a fondo y nos hemos encontrado con la sorpresa de que allí aparecen niñas en quirófanos vestidas con trajes de época anterior, aparecen personas mayores bajando ascensores que desaparecen, aparece una señora mayor sentada en un banco que ven los guardas de seguridad y cuando van a decirle, señora, que esto está cerrado todavía porque el ambulatorio está todavía cerrado al público, la señora desaparece y una serie de fenómenos increíbles. Vamos a ver en un minuto una introducción que tenemos. ¿Qué pasa aquí? El sonido ha pasado. No, pues de aquí no es. Bueno, está haciendo uno de los testigos de seguridad de allí, está haciendo un control de salmonela en uno de los quirófanos. Y de pronto oye como unos susurros, unos pequeños grititos, él podía compararlos en alguna ocasión como maullidos de un gatito y se acerca a ver qué pasa detrás de la cortina y se encuentra con lo que ustedes van a ver. Esto es un sonido muy espectacular, como comprenderéis. Y le dice, sácame de aquí. Y él con 1,85 m salió corriendo para atrás y ya no dio más vuelta. El protagonista. Lo curioso de esta historia es que a nosotros nos llegó a la feria de Córdoba. Mi pareja de allí, yo estaba allí en la feria y lo comentaba todo el mundo como algo jocoso, ¿no? Oye, ¿habéis visto el fantasma del CARE? Pues todo el mundo habla de eso. Bueno, cuando Pepe, que entonces vivía todavía, y José Luis Ermita decidieron que había que ir por ese caso, me mandaron a mí, que estaba allí, para ver si realmente aquello merecía la pena, ¿no? Y yo le traje unas notas, una libreta repleta de notas de la cantidad de testigos que había allí y que habían visto cosas. Ese precisamente era el más escéptico. Este decía, son tonterías, ahora sí, claro, en cordobés, son tonterías y compañeras, no lo sé. El más alto, el más grande, el más fortachón, es el que menos se creía, hasta que al final le ocurrió a él. Había varias cosas, este señor que veis ahí, que por cierto ha fallecido y no sabemos cómo, bueno, sabemos cómo sí se suicidó, no sabemos por qué, aunque hay hipótesis por ahí. Este señor veía todos los días a una anciana, en la sala de espera. Este señor era el encargado, Paco este que hemos visto bajando la escalera, era el encargado de abrir el centro todas las mañanas. Y decía que no se podía explicar cómo, cuando él iba allí, a la sala de consulta, veía a esa señora que no podía entrar por ningún sitio, pero esa estaba ahí todos los días. Y cuando se acercaba ella, señora, salía corriendo. Esa zona que veis ahí son los subterráneos. Ahí Paqui, una administrativa, decía que oía alaridos, niños llorando, voces como de lucha, y que era tan fuerte que no lo podía soportar. Sí, sí. El tema de qué ocurre allí, pues igual que hemos dicho del ayuntamiento de Coria, es un sitio donde distintas culturas han ido asentando. Y concretamente ahí veis a un antropólogo exactamente, que en las excavaciones nos mandó esta foto curiosa. Él estaba haciendo, viendo los cadáveres que veía, había una necrópolis árabe, mozárabe, y esta foto es curiosa, pero hay una que nos manda todavía más curiosa porque se ve la tumba de una madre con la hija, o con el hijo, no sabemos, los dos. El hijo no era un bebé, era ya una persona un poco mayor. Entonces pensamos que allí, dar cuenta la situación, Córdoba evidentemente era árabe, pensamos que en ese momento en el que
se produjo los enterramientos, eso pudiera haber algún tipo de batalla gorda, podría ser quizás en la época en la que estaban las luchas cristianos contra árabes, de forma que eso eran los alaridos que escuchó Paquieta, ¿no? Había captado, como yo decía, la energía anteriormente, la energía de Saladí, porque lo oían en la parte más inferior de todo. Estos fenómenos del Caret, que todavía a día de hoy se siguen produciendo y nos llaman de vez en cuando para contar una historia nueva, no son de ahora. Hace ya 40 años, más de 40 años, una señora, una enfermera muy mayor, nos comentaba que ella también estaba sintiendo o escuchando esos fenómenos. Y veía a la Virgen también por ahí, exactamente. Bien, nos gusta mucho la historia de leyendas y demás. Os vamos a contar la última, que es una leyenda, una muy preciosa leyenda, pero que tiene su historia también. En un pueblo muy bonito, al que yo quiero mucho, porque es el pueblo de mi pareja, que es Pedroche, un pueblo de la provincia de Córdoba, cerca de Pozo Blanco, habréis oído hablar del Valle de los Pedroches, ¿no? Pues hay un pueblo que se llama Pedroche, en singular, y tiene una leyenda muy bonita que da lugar a una historia, digamos, a miedo y a una situación pues terrible dentro. Le quito el micrófono porque como es de Pedroche no quiere ya hablar de nada más. Vamos a ver una pequeña introducción. Es la primera historia de un fantasma documentada en la historia de España, porque tiene lugar en el 711. El fantasma de una reina que vivió en Pedroche, que luego Paco lo va a comentar. Vamos a ver una pequeña introducción que si tenemos... Esa es una torre, que ahora explicaré, la famosa torre, y ahí vemos la recreación que hizo Cuarto Milenio, buenísima por cierto, de cuando la reina Cava decide tirarse a ese pozo que todavía existe allí, y ahora contaremos la historia. Este lugar, en uno de los más extraordinarios de Perú. Bueno, pues la historia de la reina Cava, todos conocéis al rey Don Rodrigo, último rey visigodo de España, ¿no? Fue derrotado en la batalla de Guadalete por los árabes cuando entraron a la península, ¿no? Don Rodrigo se había enamorado de Florinda. Florinda era la hija del conde de Julián, Florinda era muy bella y demás, y Florinda no quería mucha historia con el rey. El rey la acosaba, hasta que al final la violó. Y se la llevó como cava. Cava significa prostituta de lujo, un poco de acompañante por haberla violado, ¿no? Se la llevó al castillo, a su corte, tuvo su hijo, y cuando el conde de Julián se enteró de lo que había hecho la hija, porque la hija se lo contó a través de una carta de más, pues en la misma batalla del Guadalete, el conde de Julián con sus tropas estaba alineado con el rey, y a la hora de la batalla se fue con los árabes, había acordado con los árabes traicionar al rey, y así fue como entraron los árabes a la península, ¿no? Cuando entran, los árabes arrasan con todas las tribus del Rodrigo, incluido el hijo que había tenido con la reina Cava, y ella se refugió en un castillo que había allí en Pedroche, y acabó ahí sus días. Se cuenta la leyenda, que alojó todas las pertenencias, y ella también, a ese pozo que ves, que es el pozo real, el pozo de la reina Cava. Dicen la gente del pueblo que en los días de viento, en los días de mucha oscuridad, allí llueve mucho, hace mucho frío, en invierno también, pues todavía aparece, o algunas veces aparece, el fantasma de la reina Cava saliendo del pozo. De forma que esta historia ha marcado al pueblo entero, y no hay una persona, yo voy mucho, ya digo, todos los veranos y suelo hablar con muchas personas, y no hay una persona mayor, no hay una abuela que no le haya dicho a su hija y a su nieta o a su nieto: niña, a la hora de la oscuridad, a la hora de noche, no aparezca por la reina Cava. Allí le llaman la reina Cava, no el pozo. No aparezca por allí, porque allí hay cosas raras. Bueno, una de las historias que no salió en Cuarto Milenio, pero que realmente a mí me impactó, fue la que nos contaba una persona mayor, Antonio, que decía que él, cuando era pequeño, era guardia forestal y conocía perfectamente toda la zona que ella decía, que cuando tenía 7 años, pues vio cómo
la loca de la vecina, que estaba loca, decía, tiró a su hija, a su propia hija, al pozo de la Reina Cava. Y dice, y el marido llegó a mi casa diciendo a mi padre, mi mujer, la loca, esta loca, que ha tirado a la hija al pozo porque dice que está malita. La hija lo que tenía era que no comía, y porque ella estaba loca perdida y no le daba de comer ni nada, entonces la hija lo que tenía una gana de comer, la pobre tremenda. Y la mujer, en su locura, en su demencia, pues cogió y no se le ocurrió otra cosa que tirar al pozo de la Reina Cava, porque había oído que allí se había tirado una persona y que de vez en cuando salía sana. Entonces ella pensaba que tirando a la hija iba a salir sana, curada. Pensaba ella que estaba enferma cuando la enferma era ella. Cuando fueron a recoger a la niña evidentemente estaba muerta. Esto sucedió hace aproximadamente unos 60 años. Y es cierto, porque ya nos lo contó la persona y está documentado en el cementerio de haber visto, de estar allí la niña enterrada, ¿no? Fue una historia muy curiosa para que veáis cómo a veces se marcan los sitios con hechos trágicos y eso influye para denominarle los lugares malditos. Podríamos estar hablando de 20.000 lugares malditos, pero no vamos a dejar ahí. Sí, podríamos estar hablando de casas encantadas y lugares malditos durante toda la noche, pero por casos investigados, con casos investigados por nosotros. Pero no queremos someterles a una tortura mayor ya a las 11 de la noche, así que lo dejamos. Si ustedes tienen alguna pregunta para Carlos o para nosotros, con todo gusto se las contestamos, ¿vale? Simplemente, como comentaba, y ya con esto cortamos, estamos encantados de recibir vuestros casos en las redes sociales. Si no os dejo mi correo electrónico, es clargomilenio@gmail.com. Podéis escribirme, que yo encantado de poder atenderos y lo que haga falta. Y animaros a que hablábamos de este tipo de historia. Mañana, en Cuarto Milenio, a partir de las 11, va a aparecer un reportaje sobre una aparición en Salamanca, el testimonio de un señor mayor de 89 años que mantiene la memoria intacta sobre un encuentro con una procesión de ánimas. La Santa acompaña. Así que os animo a que, si queréis descubrir esta historia también, mañana en 4 está ahí disponible. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarnos hasta última hora. Y nada, una cosa que os iba a decir, cuando paséis por Triana y veáis el callejón de la Inquisición, os acordáis de que allí, bueno, entráis por allí a ver si notáis algo, ¿no? Allí también suceden cosas muy, muy bonitas, leyendas también, que cualquier día la contamos José Luis y yo, ¿vale? El día que nos veamos con más tiempo. Gracias. Buenas noches.